Mi Buenos Aires querido. Argentina es un país ubicado en Sudamérica. Su capital es Buenos Aires y tiene 43.131.966 habitantes en todo el país. La moneda es el peso argentino. Su presidente es Mauricio Macri, quien tomó el poder este año. Su expresidente fue Cristina Fernández de Kirchner, que comprendió el periodo entre el 2007 al 2015. Sus personalidades más importantes son el Papa Francisco, Carlos Gardel, Maradona, Messi, Ernesto Che Guevara, entre otros. El video a continuación es un discurso presentado por Alfonso Pratgay, actual ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de Argentina, en donde hace un análisis de las políticas macroeconómicas que se han tomado en los últimos años. Ven esos informes de ahí, son las políticas económicas de nuestro país en los últimos 3 años. Primero están las medidas que el gobierno y el Banco Central de la República Argentina decidieron implementar para mejorar la economía de nuestro país. Argentina se encontraba en un proceso inflacionario debido a un exceso de emisión por parte del gobierno argentino, lo que hacía que los precios aumentaran y así provocando que el salario real de los argentinos disminuyera. A partir del 2010 se tomaron medidas drásticas para controlar el efecto inflacionario por medio de la compra de dólares, sabiendo que el país se regulaba bajo un tipo de cambio flotante y así evitar una caída del tipo de cambio para generar una paridad establecida entre 3.40 y 3.70 pesos respecto al dólar. Después de ver el panorama que se tenía en años anteriores, en el 2013 la tendencia siguió de igual forma. La expansión monetaria a lo largo del año explicada por los préstamos al sector privado y operaciones con el sector público. Con respecto a la liquidez bancaria, los bancos decidieron captar la mayor parte de los títulos emitidos por el Banco Central y una reducción de la exigencia de encajes en función de los retiros de efectivo realizados a través de los cajeros automáticos. Hubo una subida de impuestos, la cual a pesar de su magnitud no resultó lo suficientemente buena frente al imponente avance del gasto público, lo que llevó al país de estar en un superávit equivalente del 3.2% del PIB desde el 2013 a pasar a un déficit del 1.2% en el 2013. En el 2014, Argentina aceleró la devaluación de peso y se limitó a emitir moneda para combatir el déficit fiscal. Y además de ello, el Banco Central subió las tasas de interés de colocación de instrumentos en el mercado primario para el segundo semestre y que luego reaccionaron de manera estabilizadora, bajándolas en 2 puntos porcentuales para revertir este incremento y llegar a un equilibrio inicial. En este año se destaca en primer lugar el aumento de los subsidios económicos por más de 4 puntos porcentuales del PIB en 10 años y que significaron en el 2013 aumentos en el gasto por poco más de 100.000 millones para subsidiar precios y tarifas en sectores como energía y transporte, entre otros. Por lo tanto, Argentina debería enfrentar dos grandes desafíos macroeconómicos. El primero es reducir la inflación y la segunda es lograr el pleno empleo de su fuerza de trabajo y su capital. Para poder llegar a estas metas es importante y necesario que se deba eliminar el déficit por medio de la reducción o incluso la eliminación de los subsidios dados al sector energético y de transporte. El Banco Central financia el déficit fiscal del Tesoro Nacional imprimiendo dinero. El gobierno gasta la plata y como los impuestos y la emisión de la deuda pública no son suficientes para cubrir esos gastos, el gobierno simplemente imprime los billetes que le faltan para cubrir sus gastos. Así de simple, concluyendo así la política fiscal, primordialmente una contracción del gasto público, tiene el poder de posibilitar la baja de inflación y expandir el ingreso y el empleo. Hacia finales de julio de 2015, el Banco Central incrementó las tasas de interés de su corredor de pasos entre 5 y 7 puntos porcentuales y a fines de octubre volvió a aumentarlas, en este caso en 3 puntos adicionales. Estas medidas procuran limitar la volatilidad de las tasas de interés de mercado interfinanciero ante cambios en los niveles de liquidez a corto plazo en las entidades. A su vez, se busca profundizar la estabilidad financiera en un contexto de mayor volatilidad. En resumen de las políticas económicas, tenemos como primera la política monetaria expansiva sirve para estimular el crecimiento económico a cambio de más inflación, solo en el corto plazo. Por el contrario, en el largo plazo, el efecto real de la emisión monetaria desaparece. La tasa de desempleo vuelve a su nivel natural de equilibrio y la inflación queda aún más alta cuando los agentes incorporan
en sus expectativas el accionar de los políticos, que emiten y generan inflación. La segunda es alta y prolongada inflación atentan contra el ahorro y la inversión, deteriorando la acumulación del capital, el progreso tecnológico y el crecimiento económico, impidiendo bajar la pobreza. La tercera es la política monetaria es un instrumento más eficiente para combatir y prevenir la inflación. La cuarta y última, una política en base a reglas conlleva un resultado económico y social superior que una política discrecional. La disminución del ritmo de emisión monetaria reducirá las expectativas de inflación del público y con ello bajará la inflación. Esta política deberá mantenerse hasta que la inflación de Argentina converja a un dígito anual en el mediano plazo. Luego, con las expectativas de inflación ya más creíble de reputación antiinflacionaria, el Banco Central de la República Argentina podrá virar hacia una regla de objetivos, metas de inflación, que es un estado evolutivo posterior en el cual el central recupera un mayor grado de discrecionalidad. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más